Hola Seawalkers, bienvenidos a un nuevo episodio de su noticiero Seaway News. En el día de hoy, en compañía de nuestro CEO José Manuel Solana, daremos a conocer algunas de las que consideramos las noticias de interés de la semana pasada. Iremos siguiendo cada semana un análisis desde el punto de vista de la supervivencia y el preparacionismo. La primera noticia que nos impacta durante esta semana fue el atentado en Suecia, ocurrido hace unos días, en donde una persona, un joven de 35 años, al parecer desempleado, de nombre Richard Anderson, se introdujo o accedió a uno de los edificios en Örebro, donde se preparan adultos en el tema de, entre otras, del sueco. Esos son las denominadas SFI. Yo tuve la oportunidad de estar en un sitio de estos y es donde están muchos extranjeros aprendiendo el idioma para poder ser parte de la sociedad y alcanzar empleos y todo lo que se necesita para este tema. Fueron asesinadas 10 personas. Se encontraron armas y diferentes municiones en el sitio. Lo importante aquí, como análisis, es tener en cuenta que este tipo de situaciones, al parecer, vienen asociadas, primero, a que es una situación de un lobo solitario, es decir, aparentemente se trataría de una persona que tomó la iniciativa de desarrollar este tipo de actos terroristas. Sin embargo, el discurso anti-inmigración ha ganado fuerza en los últimos años en diferentes partes del mundo. Desafortunadamente, en los últimos años en Suecia, la delincuencia se ha venido disparando y en la mayoría de los casos en manos de extranjeros, por lo cual pues ha generado el disgusto de los nativos suecos y han exigido medidas al gobierno de este país. Esto pues no es solamente una situación de Suecia, sino que se parece mucho al enfoque que ha venido dando contra los inmigrantes Donald Trump. En algunos otros países de Europa se están dando estas mismas medidas. Cada vez es más difícil obtener una visa, un pasaporte para ingresar a Europa. Y este tipo de políticas migratorias cada vez se incrementan cada vez que hay crisis económicas o conflictos, entre otras, y generan políticas que al mismo tiempo desarrollan tensiones entre la población. Muchas veces se desarrollan políticas fuertes con el fin de capitalizar el descontento de ciertos sectores de la población para ganar votos, más o menos lo que hizo Donald Trump, pero es algo que se ha venido repitiendo en varios países de Europa. ¿Qué posibilidades hay de que esta situación se reproduzca en Europa? Muchas. Es muy probable que sucedan situaciones de este tipo por los discursos anti-inmigración que han polarizado la sociedad en diferentes países. ¿Esto qué puede propiciar? Pues obviamente la aparición de actos violentos, puede ser organizado por diferentes grupos o como sucedió aparentemente en Suecia con la acción de lobos solitarios. Como consejo, desde el punto de vista de la supervivencia y la seguridad, es muy importante tener en cuenta lo que es las medidas a seguir en casos de tirador activo. Lo primero es mantener la calma, tener una conciencia situacional, analizar el entorno, si puedes refugiarte, apagar el celular, cualquier cosa que pueda hacer ruido, estar pendiente de lo que sucede alrededor. En caso de estar tú escondido, evitar la mayor cantidad de ruido. Si puedes huir, huye, pero analiza primero la situación y sigue las instrucciones de las autoridades. Dentro de los protocolos también existe el protocolo en caso
último, que ya no tengas ni cómo escapar ni dónde esconderte, que enfrentes a este tipo de terroristas, pero no lo estamos recomendando aquí. Simplemente damos medidas pasivas para que logres salir de una situación de crisis como esta. Muy bien, Alfonso, ¿algo más que añadir? No, no sé si quieres añadir algo más. No, primero saludar a todos en sus distintos horarios y en sus distintas ubicaciones geográficas. Y antes de hacer un cambio de tercio respecto a este programa, pues indicar que no podemos hacer menos que dedicar un programa especial. No será muy dilatado, pero sí vamos a dar claves importantes dentro de la sección de tips de este mismo canal, en lo que se refiere a la figura del tirador activo o tirador AMOC, para analizar no ya algunos de los casos que de forma recurrente pues prácticamente repiten las mismas pautas, sino para hacer un análisis más detallado de cuáles son las reacciones, tanto del punto de vista pasivo como activo, que se deben de tomar en estas circunstancias. Existen unos protocolos de actuación frente a estos eventos y con mucho gusto le dedicaremos un espacio para analizarlos con detalle para que los tengan ustedes presentes en los distintos escenarios en los que puedan darse, aunque obviamente, afortunadamente y a día de hoy, son casos puntuales, pero como vemos, cada vez que se producen llenos de dramatismo. Y como decía, dando un giro a las noticias, un giro importante, y a 25 años ya del tsunami del 2024 de Indonesia, hay que decir que la mitad de la población mundial carece de sistemas de alerta temprana, aún a día de hoy. A pesar de los numerosos avances en materia de sistemas de alerta temprana y medidas de preparación comunitaria que se han aplicado desde el 2004, más de 2 décadas después, los sistemas de alerta temprana para riesgos múltiples siguen estando fuera del alcance de la mayoría de la población mundial. Además, el mantenimiento continuo de los sistemas existentes plantea desafíos adicionales, ya que las tecnologías van evolucionando y la implantación pues se hace de forma específica según el área geográfica, capacidades económicas, etc. Según un estudio reciente de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, de las Naciones Unidas, solo el 38% de los países cuentan con sistemas integrales de vigilancia, observación y previsión de riesgos múltiples. Además, estas tecnologías dependen en gran medida de las capacidades locales, la concienciación del público, las comunicaciones y la infraestructura de tecnología de la información. A nivel mundial, los países en desarrollo enfrentan grandes desafíos con los costos de apoyar estos sistemas, así como de integrarlos en planes integrales de gestión de desastres para garantizar que las alertas oportunas lleguen a las poblaciones vulnerables hasta la última milla. En 2022, la OMM de las Naciones Unidas encabezó una nueva iniciativa internacional denominada Alerta Temprana para Todos, con el fin de ayudar a generar apoyo internacional para llenar los vacíos restantes y garantizar que todos los habitantes de la Tierra estén protegidos por alertas tempranas para el próximo 2027. La atención se centra en las comunidades vulnerables que se ven afectadas de manera desproporcionada por peligros como tormentas tropicales, inundaciones, olas de calor, tsunamis y otros. El tsunami de 2004 no fue solo una llamada de atención para Tailandia e Indonesia, fue una llamada de atención para el mundo. Y lo que vimos a partir de eso es un crecimiento de asociaciones más efectivas y un uso ampliado de la tecnología para salvar más vidas y aumentar los esfuerzos de preparación. La importancia de tomarse en serio la alerta temprana. Las lluvias torrenciales asociadas a la Dana han sido un 12% más intensas y el doble de probables en un planeta con cambio climático que en uno con un clima preindustrial. Según el análisis del World Weather Attribution, WWA, más allá del caso concreto, los expertos coinciden en que en un contexto de cambio climático,
este tipo de fenómenos de lluvias intensas están pasando de ser poco habituales a ser cada vez más frecuentes e intensas. Su potencial de destrucción es alto, pero el daño que causen depende en gran medida de lo preparados que estemos para hacerle frente. Es decir, de la prevención y la adaptación de la nueva realidad climática. En este punto, los sistemas de alerta temprana son fundamentales. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, los daños provocados por desastres naturales se reducen un 30% de media cuando se lanza un aviso a la población con al menos 24 horas de antelación. Estos sistemas deben estar compuestos por un equipo con buen conocimiento sobre el riesgo de los desastres más habituales en la zona. Un equipo dedicado a la detección, el seguimiento, el análisis y la previsión, y un equipo enfocado en la difusión y la comunicación de alertas y en una estrategia efectiva de preparación y respuesta. Con los datos preliminares sobre la mesa, poco de esto se cumplió en el desastre de Valencia, desgraciadamente. La AEMET informó con tiempo. Empezó con casi una semana de antelación de la probable llegada de fuertes lluvias, pero los avisos naranjas y rojos llegaron poco antes de que empezaran las lluvias. Además, esto no se produjo en avisos sobre los riesgos de inundación en la parte baja de los cauces, que se desbordaron a pesar de que en estos sitios apenas llovía. La primera alerta por riadas llega el mismo día 29, pasado el mediodía. Esta se produce en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero el aviso masivo no llega hasta bastante más tarde. Cuando la Agencia de Seguridad y Emergencias, dependiente de la Consellería de Justicia, decide mandar los SMS, la mayor parte del daño estaba ya hecho. Lo que falló, sobre todo, fue no entender que el aviso de la AEMET debía haber sido registrado y tenido muy en cuenta por el gobierno valenciano. Y este no se lo tomó en serio. Tenía que haber avisado antes a la población en la ribera del Barranco, cuando la Confederación Hidrográfica ya había dicho a mediodía de que tenía una crecida fuerte. La gente seguía trabajando cuando empezó todo y cuando mandaron el mensaje muchos estaban de camino a casa. Además hay que tener en cuenta que la Generalitat cerró en su día la Unidad Valenciana de Emergencias, aspecto bastante grave y paradójico, y eso influyó también en la respuesta al problema. Este último desastre es uno de los ejemplos que debemos de tener presente en lo que tiene que ver con la evolución y con la necesidad de que aun esa otra mitad de la población mundial que sí tiene sistemas de alerta temprana, que aunque los tenga, los organismos competentes hagan lo debido y actúen con responsabilidad y con agilidad. No solo, por terminar con esta noticia, no solo consiste en hacer que esa mitad de la población mundial tenga los sistemas de alerta temprana adecuados, sino que una vez que se implementan, los responsables y las instituciones actúen con la responsabilidad, repito, y con la agilidad que corresponde. Nuestra última noticia ha activado las alarmas en varias partes del mundo y es el incremento del cáncer de pulmón. En los últimos años se ha observado un incremento de los casos de cáncer de pulmón en personas no fumadoras. Y según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, este cáncer que se desarrolla en no fumadores se ha convertido en la quinta causa principal de muerte por cáncer a nivel mundial. Las estadísticas en los Estados Unidos han manifestado o han dado a conocer que personas no fumadoras con cáncer de pulmón han incrementado los casos en un 8%, de un 8% a un 15% en la actualidad. Los países más afectados por ahora son Asia Oriental y especialmente China. Sin embargo, es una situación que se está presentando a nivel global. Como medida de protección, la Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación atmosférica, tanto en áreas urbanas como rurales, provoca aproximadamente 4,2 millones de muertes prematuras cada año.
Esto obviamente a la exposición de partículas finas, PM2.5, que son capaces de penetrar profundamente los pulmones y además el sistema cardiovascular, causando enfermedades respiratorias y cardiovasculares graves. Como análisis de esta información es importante tener en cuenta que la evidencia científica ha establecido una relación clara entre la exposición a contaminantes atmosféricos y el aumento de riesgo de cáncer de pulmón. No es el único, hay otros cánceres que podrían también estar asociados a este tema de la contaminación ambiental. Esas partículas en suspensión, pues hay que tener en cuenta cuando desarrollamos actividades deportivas en las calles o en zonas, sobre todo en zonas urbanas, pues tener algún tipo de protección porque estamos absorbiendo micropartículas que van a afectar mucho más la salud de las personas. No solamente, se ha descubierto también que estas partículas han llegado a la comida, han llegado a los tés, a los tés que consumimos, algunos tipos de tés. Entonces hay que tener conciencia de esto y procurar protegernos. Amigos Seaworker, este es nuestro primer noticiero de análisis de noticias, de varias noticias de interés, más allá de aquellas que todos los días vemos. Son noticias que de pronto no tienen tanta atención, pero que son importantes para nuestra seguridad y nuestra salud, tanto en casa como en actividades que desarrollemos en campo, que es el fin último de nuestro programa enfocado a la supervivencia y al preparacionismo. Los esperamos, síganos, dale like a este video, comparte lo que son videos que salvan vidas. Estamos en contacto, recuerda escribirnos a los correos que vas a ver en el inicio del programa. Estamos en contacto. Gracias, Alfonso, gracias a todos. Hasta la próxima entrega.